A lo largo de los años, los materiales han ido cambiando. Aquí tenemos una pequeña línea del tiempo para mostrar cómo ha sido el avance de los materiales compuestos a lo largo del tiempo. En el 10.000 a.C. se utilizaba muchísimo la madera como un material compuesto. Para después, muchísimo más actual, en 1800 se comenzó a utilizar por primera vez lo que viene siendo el hormigón o cemento. En 1960 se creó el cermet, que es una combinación de cerámica y metales o piedras y metales. Para 1970 se creó por primera vez los materiales fibrosos, como lo vienen siendo las fibras de vidrio o las fibras de carbono. En 1980 se utilizó por primera vez el Kevlar. Y pues actualmente tenemos materiales que se utilizan para todo. Esto fue a partir de los años 2000, cuando muchísimos materiales comenzaron a cambiar y a revolucionar diferentes industrias. Materiales compuestos son producto de dos o más materiales que se unen para dar una combinación con propiedades que no pueden ser obtenidas en los materiales originales. Hay tres tipos de materiales: los particulados, los fibrosos y los laminares. Los materiales particulados están compuestos por partículas de un material duro y frágil, dispersas discreta y uniformemente, rodeadas por una matriz más blanda y dúctil. Y dentro de estos hay dos tipos de materiales: los endurecidos por dispersión y los formados por partículas verdaderas. Para los materiales endurecidos por dispersión, se puede decir que tienen un tamaño de partículas muy pequeño, un pequeño porcentaje de partículas, y esto aumenta su dureza. En cambio, para los materiales particulados verdaderos es todo lo contrario. Tienen partículas de gran tamaño, elevado porcentaje de partículas, menor dureza. Y algunos ejemplos son los carburos cementados como el WC y los polímeros como el ABS o el negro de carbono. En cuanto a los materiales fibrosos, se dice que se forman por la introducción de fibras fuertes, rígidas y frágiles dentro de una matriz más blanda y dúctil. Esto mejora su resistencia y su rigidez. Para los materiales de fibras continuas, se dice que, como su nombre, se hacen por fibras continuas. Y estos materiales son muy utilizados en diferentes sectores como la automatización, la aeronáutica, la construcción, el deporte, etc., debido a las mayores presentaciones que prestan en términos de mejores propiedades mecánicas y más ligereza comparados con otros materiales tradicionales, así como en resistencia química y térmica. Estos materiales se pueden mostrar aquí. A continuación tenemos la resina y la fibra de un material fibroso continuo. También tenemos la regla de las mezclas, que predice la densidad, la conductividad térmica y eléctrica y el módulo de la elasticidad, y aquí tenemos las fórmulas. Las características de los materiales fibrosos dicen que en relación al aspecto, cuanto mayor es la relación de aspecto, mejor resistencia, y la fracción volumétrica dice que a mayor cantidad de fibras, mejor resistencia y rigidez. Algunos ejemplos de los materiales fibrosos son el aluminio bórico, que se utiliza en aspas de ventiladores en motores, aplicaciones aeronáuticas y espaciales, y el vidrio polímero, que se utiliza en la industria automotriz ligera, en la industria acuática y marina, y también tiene resistencia a la corrosión y se utiliza para artículos y equipos deportivos, además de componentes aeroespaciales. También están los materiales laminares, que son compuestos que incluyen laminados, recubrimientos más gruesos, metales de revestimiento, bimetales y muchos otros. También son diseñados para mejorar la resistencia a la corrosión y el desgaste, manteniendo el bajo costo. Dentro de los laminares hay varios tipos: los laminados, que son capas de materiales unidos por adhesivos orgánicos, como la manera contrachapada que tenemos a la izquierda. También los recubrimientos duros, que son capas superficiales duras resistentes al desgaste depositadas sobre materiales más duros y dúctiles, como el carbono del wolframio, y los bimetales. De estos últimos tenemos que decir que el término bimetal se refiere a un objeto que se compone de dos o más metales ensamblados juntos. Esto, a diferencia de las aleaciones, es que solo se ensamblan juntos, más no se mezclan. Los objetos bimetálicos consisten en capas de diversos metales, pueden ser trimetrales o tetrametales, y esto se refiere a un objeto integrados por 3 o 4 metales separados por... García, yo voy a hablarles acerca del hormigón o concreto. Entre las principales propiedades del concreto es que es un material duro, tiene una alta resistencia, tiene cohesividad y trabajabilidad. Sus principales ventajas es que tiene alta resistencia a la compresión, por lo tanto también al fuego y al agua. Se clasifica en 5 tipos: ligero, de alta densidad, en masa, polimérico o en vacío. Entre sus principales aplicaciones está para el transporte, edificaciones o mobiliario. Esto quiere decir que es para puentes vehiculares, fachadas, tuberías o mobiliario exterior, para esculturas también. Los países que más exportan son India, China, Estados Unidos, Turquía y Brasil. Y en México las empresas que lo producen son Cemex, Cementos Cruz Azul, Apasco y Moctezuma.
El impacto social que tiene es que es un material, entre comillas, barato y con lo que es normalmente construido las viviendas. En el ambiente es amigable y su impacto científico es que cada vez es más barato y más fácil de utilizarse. Ahora voy a hablarles acerca del asfalto, que es un material compuesto de hidrocarburos y derivados. Es un material impermeable, adherente e ideal para construir pavimento. Se clasifica en asfalto puro, en asfalto duro, líquido, plástico o asociado con algún material. Entre sus principales aplicaciones y la más común es para la pavimentación, pero también puede utilizarse para estructuras hidráulicas, reabastecimientos e impermeabilización. Los países que más exportan en el mundo asfalto es China, Brasil, Irán e España. Y las empresas que más lo producen en México son la Asociación Mexicana de Asfalto, Asfaltos y Riego de Occidente e Industrias de Asfaltos y Pavimentos. Tiene un impacto social debido a que cuando se elabora este asfalto libera vapores que incrementan los niveles de smog, pero en lo social es el más utilizado para las calles donde normalmente la sociedad habita. El siguiente material del que les hablaré es la madera. La madera, como bien sabemos, es un material aislante térmico y eléctrico, pero conductor de sonido. Es maleable, dúctil y tenaz, además de renovable y biodegradable. Existen diferentes tipos de maderas. Puede ser clasificada en blandas, duras, resinosas, finas y prefabricadas. Tiene múltiples aplicaciones en la fabricación de mobiliario y la construcción. Puede ser utilizado como combustible y puede tener también derivados como el papel o el cartón, además de que es una profesión. Sus principales países exportadores son China, Italia, Canadá y la India. En México, las empresas que más producen madera son Greenplain, Maderas Salvamex, La Misión Maderas, Madera Sur y Maderec. La madera ha tenido un gran impacto ambiental debido a que para obtenerlo se ha hecho mucha deforestación en los bosques, lo que provoca que no sea amigable con el ambiente y tenga que estar regularizado por el gobierno. El último material del que les hablaré es acerca del adobe. El adobe es un ladrillo sin cocer de una mezcla de una masa de arcilla y arena. A veces se le mezclaba con paja e incluso algunas veces, hace muchos años, se le llegaba a hacer con excremento de algunos animales. Es en forma de ladrillo, se le da la forma y se seca al sol. Entre sus principales usos es de que obviamente es de bajo costo y su técnica no es demasiado difícil, y lo principal es de que no lleva cemento, puros materiales rurales. Su principal aplicación es la construcción de viviendas, normalmente en lugares de bajos recursos o rurales. No cuenta con países que exporten o empresas que lo fabriquen porque se considera de uso artesanal. Entre su impacto principalmente social es que es muy barato y la gente puede hacerlo sin necesidad de tener mucho dinero. Además de que es demasiado amigable con el ambiente porque no conlleva ningún químico. Bueno, al hablar de hueso como material compuesto se hace referencia a los materiales similares creados en un laboratorio, que su función es reemplazar huesos o injertos óseos en una persona. Sus características es que es fuerte, es elástico, es autorreparable. La empresa que fabrica los huesos lo que viene siendo similar al hueso es BioSlide aquí en México. Los principales importadores son China, India, Japón, Hong Kong, y los importadores son Hong Kong, Japón, Italia, Alemania. El impacto social que este material produce es la recuperación del hueso en la persona. El impacto científico es la mejora de este material para que haya menos rechazo en el paciente al implantar este. Y el impacto ambiental es que viene siendo para el cuerpo, no tiene materiales tóxicos, por lo que no es dañino
El contrachapado es un tablero formado de maderas sobrepuestas y pegadas con resina y calor, lo que forma y también se llama triple. Las características es que va desde 3 milímetros hasta 36 milímetros y su dureza depende de la madera con la que esté hecha. Se aplica en las mesas, muebles, mamparas, etc. Los países que exportan estos son Nueva Zelanda, Rusia, Estados Unidos, Chiquilla y Canadá. Y los que lo exportan son China, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. La empresa en México que los fabrica son Forestal Alfa. El impacto social es pues la facilidad con la que la gente puede armar sus propios muebles con este triple. El impacto científico es la mejora de este material para que sea más resistente y no se rompa tan fácilmente. Y el impacto ambiental es negativo, ya que al talar la madera pues se talan los árboles que nos ayudan a nosotros. El plástico reforzado con fibra, como su nombre lo dice, es el plástico que está reforzado con fibra o resina y con un poco de vidrio. Y debido a esto se le llama fibra de vidrio. Sus aplicaciones están desde las embarcaciones a las piezas de carrocería y en las construcciones también como fachada o techo. Las características de este material es que es ligero, es resistente y es rígido. Posee un buen comportamiento frente al desgaste y a la corrosión y es buen aislante térmico, acústico y eléctrico. Los principales importadores de son Irlanda, Italia, España, Francia y Bélgica. El impacto social es el uso de este material en las construcciones y en las piezas de carrocería. El impacto científico es la mejora de este material para mejorar su resistencia y dureza. Y el impacto ambiental es que casi no es tóxico porque sus materiales son sacados de la tierra. Plástico reforzado con fibra es un plástico reforzado obviamente con fibras de carbono, lo que le da unas características de rigidez, dureza, es ligero, es resistente a agentes externos y es buen aislante térmico. Se utiliza normalmente en la industria aeroespacial, en la automovilística, en la civil y en la deportiva, ya que tiene buena rigidez y buena dureza. Los países que lo exportan son China, India, Estados Unidos, Australia, Indonesia. Los países que lo exportan es Japón, India, China, Corea del Sur, Alemania. El impacto social que tiene es como es tan duro, se puede reemplazar con piezas de tu carro que la hacen vivir bien y funciona. El impacto científico es la mejora de este material para que sea más duro. Y el impacto ambiental es negativo porque este material al hacerse suelta muchos gases, los cuales son tóxicos. Bueno, mi nombre es Luis Carlos y primeramente voy a hablar sobre el Kevlar. Kevlar, propiedades: tiene resistencia a la tracción, resistencia química y es un bajo conductor eléctrico. Su clasificación puede ser por el 29, que se utiliza para chalecos antibalas o recubrimiento de cables. El 49 es para deportes extremos y la industria aeronáutica. Otras aplicaciones son la protección, el blindaje y motores. Principales exportadores: tenemos que Estados Unidos, Irlanda del Norte y Japón son grandes exportadores gracias a la empresa DuPont. Los principales importadores tenemos a Vietnam con $200 millones, China con 180, Alemania 163 y México con 117 millones. Principales empresas y estados que producen Kevlar en México: tenemos a TAC en Chihuahua, DuPont en la Ciudad de México, Generali en el estado de Puebla como los principales. Un impacto ambiental de Kevlar es que su proceso de fabricación es tóxico, pero esto es un material reciclable como un buen lado. El Kevlar es utilizado en gran parte para el resguardo de la vida humana como un impacto social, y científicos desarrollan un cartílago artificial basado en el Kevlar, impulsando este sector. Grafeno, propiedades: este es muy ligero, es transparente, es un semiconductor y tiene elevada conductividad térmica y eléctrica. Su clasificación puede ser por capas, pero esto no afecta su composición ni sus propiedades. Este es un material compuesto por carbono puro. Algunas aplicaciones son transistores de grafeno, circuitos integrados y células solares. Principales países exportadores: España es el número 1 actualmente, pero en el año 2017 Estados Unidos y China ocupaban los primeros como productores de este. Importadores de grafeno principales: tenemos a Japón con $92,3 millones, Estados Unidos con 58,6 y Corea del Sur con 45,8 millones. Las principales empresas y estados que producen grafeno en México: tenemos que Grafenemex es la única empresa que puede producir a gran masa y de buena calidad el grafeno y tiene canales abiertos actualmente en Chile, Argentina, Perú, entre otros. Un impacto ambiental del grafeno es que libera nanopartículas de óxido de grafeno que son muy dañinas para los arroyos o los lagos. Algunas aplicaciones como las baterías de grafeno son de gran utilidad en la vida cotidiana actualmente, y la gran búsqueda por mejorar el grafeno y hacer nuevas patentes que tiene China, Estados Unidos y España han impulsado el sector científico de gran manera.
Cermet, propiedades. Tiene resistencia al desgaste, resistencia a la compresión y combina propiedades óptimas de los cerámicos y de los metales. Su clasificación puede ser por carburos cementados y cermets con base de óxidos. Unas aplicaciones que tiene son celdas de combustible, turbinas de motores y herramientas de corte. Sus principales países exportadores tenemos Alemania con 306 millones, Austria con 149 millones de dólares y China con 137 como los primeros tres. Principales importadores tenemos Alemania con 243, China con 126 y Corea del Sur con 113 millones de dólares. Principales empresas y estados que producen Cermet en México tenemos ANSA Tools en Nuevo León, Trill Company en Puebla y STM en Coahuila. Un impacto ambiental del Cermet que tiene es que su proceso de fabricación combina procesos de cerámicos y de metales y esto puede ser dañino al medio ambiente. Un impacto social del Cermet es que este sirve para herramientas de uso en algunos domésticos y de gran parte en la industria. Un desarrollo de nuevo Cermet ha impulsado al sector científico en la actualidad. Picrete, propiedades. Tiene bajo índice de fusión, dureza cercana al hormigón. Su clasificación puede ser como un material compuesto por acerrín y agua y queda clasificado como una madera mejorada. Unas aplicaciones puede ser, por ejemplo, el proyecto Habuk, que se le dio en la Segunda Guerra Mundial para hacer construcciones de barcos, naves marinas y algunos portaaviones. Principales países importadores y exportadores de picrete. No hay tantos ya que no es un material muy utilizado y no hay estadísticas de esto, pero Holanda fue uno de los países en utilizarlo ya que lo usó para hacer un modelo de 40 metros de la Sagrada Familia de Antonio Gaudí. Unos estados y empresas de México que apenas poseen picrete, tampoco hay estadísticas de esto ya que no es un material muy utilizado en este país o en nuestro país. Un impacto del picrete ambiental es que este es un material que utiliza los residuos de madera, o sea, el acerrín, y esto puede ayudar al medio ambiente. Un impacto social que tiene es que este puede ser un material económico y de accesibilidad para casi todos. Y la investigación de Geoffrey Pique ha sido de gran importancia para la ciencia de los materiales y ha aportado mucho, aunque este no es un material utilizado en la actualidad. Mi nombre es Yairobert Morales Ortiz y yo les continuaré hablando acerca sobre los procesos de fabricación en molde abierto. Moldeo por colocación manual. Este proceso se lleva a cabo en un molde abierto debidamente acondicionado. Es utilizada una resina que se mezcla con un catalizador o endurecedor. El molde se moja con la mezcla mediante el vertido de una brocha, un rodillo, que esto se usa para que no queden burbujas de aire en el vertido y así pueda tener una consistencia mejor. Se puede aplicar una capa de gel coat en el molde, que es un gel que simplemente refuerza el acabado final y sea de mayor calidad. Se utilizan láminas de fibra de vidrio o carbono. Se colocan sobre el molde y se asientan en el molde con rodillos de acero. A continuación estamos viendo una imagen que representa ahí cómo es la fibra. Se invierte la resina por encima, está de color verde en la figura. El gel coat es opcional y el rodillo es para vertirlo sobre toda la superficie. Ventajas de este proceso es que es de baja inversión. Es un proceso simple, no tiene limitaciones de tamaño ya que puede hacerse en tamaños grandes. Y las desventajas pueden ser que es un exceso de mano de obra, ya que es un tamaño muy grande, se necesitarían más personas que puedan llevar a cabo este proceso. La calidad depende de la capacitación adquirida por el procesador. Las aplicaciones son en estanques, embarcaciones, piscinas, tuberías, entre otras, etc. Filament winding, o en español también llamado enrollado de filamentos, es una técnica de fabricación que se usa con estructuras cilíndricas. El proceso consiste en enrollar filamentos sometidos a diversas tensiones sobre un mandril que se le llama el cilindro. El mandril gira mientras que un carro se mueve horizontalmente, depositando las fibras de acuerdo al patrón que desees obtener. Los filamentos más comunes son de carbono o vidrio y son embebidos en una resina sintética mientras son depositados y enrollados en el mandril. En la imagen estamos viendo cómo es el mandril, cómo está enrollándose con las fibras. Proceso en autoclave. Este proceso es utilizado para consolidar y curar componentes realizados con materiales compuestos, polímeros, mediante el uso de temperatura y presión. Aquí tenemos una imagen de cómo es el autoclave. Y continuaremos con los procesos de fabricación en moldeo cerrado. Inyección. Es igual este proceso al proceso de inyección en polímeros que vimos en las presentaciones anteriores, simplemente que aquí se introduce un polímero más el refuerzo. Vemos en la primera imagen cómo es el proceso de inyectado común y en la segunda cómo en color anaranjado está ingresando el compuesto extra. Pultrición. La pultrición se trata de un proceso automático. Se utiliza fibra embebida en resina como en la mayoría de estos procesos, la cual reacciona cuando se aplica el calor. Se retira del material para evitar roturas y un deslizamiento de fibras.
Mediante este proceso se puede reducir cualquier sección completa siempre que su espesor sea constante. Estamos viendo las fotos de la pultresión. Vemos en la primera imagen a la izquierda cómo es la fibra reforzada ya terminada a través de la pultresión, y pues bueno, vemos cómo es el proceso de talle en las siguientes imágenes a nuestra derecha. RTM, Resin Transfer Molding. Esto se trata de un proceso de fabricación en molde cerrado a baja presión. Puede resumirse en 5 sencillas etapas para que lo entendamos mejor. Se coloca el tejido, es de fibras secas en el molde, y como su nombre lo dice anteriormente, es cerrado. Se inyecta la resina en el molde. Esto se puede hacer mediante una bomba, y se sella la entrada de resina y salida del aire. Se aplica calor. Y por último, el proceso SMC, que por sus siglas en inglés es Sheet Molding Compounds, es composición de moldeado por láminas en la traducción a español. Este proceso se pesan y mezclan de forma automatizada los componentes de la pasta madre, que pueden ser resinas, cargas minerales y aditivos. Los pigmentos y aditivos secantes se desosifican y mezclan de manera continua con la pasta madre. La pasta de impregnación se deposita sobre cajas dosificadoras bajo las cuales se desliza un film transportador. La lámina resultante se conduce a través de una serie de rodillos de compactación para asegurar la perfecta impregnación y humectación de las fibras cortadas. Y podemos observar cómo entra la resina, el extrusor que los mezcla, cómo se transporta el sistema de impregnación, los rollos SMC para obtener la lámina final. Bueno, esto fue todo de mi parte, muchas gracias. En conclusión, los materiales compuestos son muy importantes, ya que aprovechan las propiedades de los materiales que lo componen, potenciando sus ventajas y compensando algunos de sus defectos. Son muy útiles donde el peso es relevante. Estos materiales los vemos a lo largo de nuestro día a día, y es muy importante conocerlos, ya que como nosotros futuros ingenieros que estamos preparándonos para poder potencializar a México o poder potencializar nuestra propia empresa, nos será de mucha ayuda conocer este tipo de material en nuestros futuros proyectos.